pasamos los saludos, ya. Los contenidos a evaluar de esta prueba son todo lo que hemos visto con respecto a hongos, lo que vamos a ver de parásitos, lo que vamos a ver de virus. Eso es lo que corresponde a este certamen. Pero nos quedó pendiente de la unidad pasada, nos quedó pendiente tuberculosis y las bacterias atípicas. Ahí estaban, no las bacterias, las cocáceas gram negativo y las bacterias atípicas, eso era. Les voy a hacer solo una pregunta de cada uno, una de tuberculosis, una de las Neisseria, que son las cocáceas gram negativas, y una de las bacterias atípicas, que de las bacterias atípicas yo elegí sífilis, ¿ya? Así que va a haber una sola pregunta de sífilis, y de las Neisseria, también una sola, y la de tuberculosis también una sola, ¿ya? Eso es lo que va, esos son los contenidos de este próximo certamen y último certamen. Como les digo, vamos a tener del taller de parasitología el día 23, vamos a tener un cuestionario que probablemente lo abra también a eso de las 20 horas, y si no, el día sábado, porque a lo mejor les conviene el día sábado 24, para que puedan revisar las clases antes de hacer el cuestionario. Y el día 2 de agosto, que eso va a ser días antes de la prueba, va a haber un cuestionario también pequeño de virus. Y terminaríamos con todas las notas de los talleres y notas extras. Y nos quedarían solamente las notas de los certámenes. ¿Alguna duda? Ya. Sí, profe. Ya. Para los que le enviaron correos para subir notas igual. Ah, qué bueno que me mencionaste. Sí, voy a hacer un cuestionario extra, el cuestionario extra, que probablemente lo haga durante la próxima semana, que va a ser antes de las clases, puede ser el día 21, que le abre un cuestionario, y este cuestionario del día 21 es, entre comillas, recuperativo. Todo aquel que les falte nota, ese día van a tener ese cuestionario recuperativo. Ese lo pueden rendir todos, porque si quieren subir nota, si les falta una nota, si quieren, o sea, si les falta una nota, si no han rendido algún cuestionario o quieren subir su nota, está abierta esa posibilidad. Profe, ¿Sí? aplica el caso, por ejemplo, si, no sé, hipotéticamente yo me olvidé de hacer el cuestionario de hongos, que fue la semana pasada. Ese cuestionario adicional que usted va a subir posteriormente reemplazaría la nota que, o sea, el cuestionario de hongos, ¿o no? Claro, al que tú no hiciste. Ah, ya. Sí, ¿Y va a estar habilitado para todos o para solo para todos. algunos? No, para todos. Por eso les digo, porque por ejemplo, los que no tienen nota, los que, como tú mencionas, no tienen nota, bueno, van a tener esa nota. Hay otros que quieren subir su nota, ojo que no va a cambiar ninguna nota, o sea, si tienen 3 notas, y supongamos tienen 3 notas y las 3 notas son rojo y quieren subir su nota, tienen la opción de este cuestionario y ahí no tendrían las 3 notas, sino que tendrían 4. Supongamos que si saquen un 7, les va a subir la nota, ¿ya? Eh, y si les falta nota, también les va a convenir ¿ya? Este quiz recuperativo va a tener 2 preguntas de hongo, es como pre-prueba, por decirlo alguna cosa. 2 de parásito, 2 de virus. Y va a tener y va a tener 4 de las que quedaron pendientes, de tuberculosis, de Neisseria y de bacterias atípicas. ¿Ya?
Eh, pero son Disculpe. preguntas, no son preguntas muy complejas, ¿sí? ¿Quién me habló? Yo, profe, es que no escuché para cuándo es el quiz recuperativo. 21, Ah, ya, la perfecto. próxima semana, el próximo miércoles. ¿Ya? Ya, profe. No se elimina ninguna nota, chiquillos, ninguna nota. Yo no soy partidaria de eliminar notas, yo soy partidaria de ir sumando más notas, pero no eliminar notas, porque si no, el esfuerzo y el trabajo queda en nada. Pero es un quiz chiquitito, son solo 10 preguntas. Solo 10 preguntas, muy similares a los quiz que hicimos recién, a los cuestionarios, perdón, de hongos, eso que hicimos de laboratorio de muestras, son cuestionarios muy pequeños, ¿ya? Solo 10 preguntas y la voy a hacer fácil, de verdadero y falso. Ustedes me dicen si tienen prueba, cuál es la hora que más le acomoda a todos. Generalmente yo abrimos estos quiz cerca de entre las 7 y las 8 de la tarde. Ustedes me cuentan si lo abrimos a esa misma hora. Lo dejamos abierto desde las 19 horas hasta las 23, por ejemplo. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Ya. Entonces, va a haber cuestionario el día 23 de parásito, el 21 el recuperativo y el 2 de agosto el de virus. ¿Ya? Yo se los voy a ir informando en el aula para que no se nos olvide, ¿ya? Y el 5 tenemos la prueba, el 5 de agosto tenemos la prueba. Profe, ¿y eso se realizan de forma obligatoria o es opcional? Que quedé un poco perdida. Es opcional. Si si a ti te falta una nota, si tú debes, como decía su compañera, si tú debes alguna nota, tienes que darlo. Si no debes ninguna nota y quieres subir tu nota, ahí sí es opcional darlo o no, ¿ya? Pero si no tiene, hay personas que no tienen nota de ninguno de estos cuestionarios y eso sí tienen que darlo, ¿ya? Profe, ¿qué pasa si es que la damos y, por ejemplo, nos va mal, pero ya dimos la anterior? ¿Se queda la nota anterior? Claro, sí, po. Ah, ya, ya, genial. Sí, pero no se elimina, no se eliminan, quedan las mismas, ¿ya? El de virus es obligatorio, el de parásito también es obligatorio. El recuperativo es voluntario, entre comillas, para quienes quieren subir su nota, pero es obligatorio para quienes no tengan nota de esos cuestionarios, ¿ya? O aquellos que tengan una sola nota. Ya, chiquillos, cualquier cosa estamos hablando, me van preguntando, no hay problema, yo les puedo ir comentando entre medio. Profe, en todo caso, igual lo va a tener en el, ¿cómo se dice? En la plataforma, ¿cierto? Para que no se me Sí, olvide. Ah, ya. sí, sí, sí. Los voy a subir en la plataforma. Yo creo que durante la próxima semana, para que no se les olvide, lo voy a subir antes. ¿Ya? Para que les quede ahí y ustedes se acuerden y lo contesten. Todos se van a abrir a las 19 horas, ¿ya? Todos. Ya, chiquillos, hoy día, bueno, la clase que quedó grabada habla de generalidades de parásitos, habla de cosas importantes que me gustaría que ustedes aprendieran. Vamos a hablar mucho acerca de lo que son los huéspedes. Los huéspedes es el individuo, el organismo que contiene un parásito. Hay distintos tipos de huéspedes. Bueno, en la clase que está grabada yo les explico la diferencia que hay en los distintos tipos de huéspedes. Hablan también de las características que tienen estos parásitos, que son pluricelulares, algunos son unicelulares, algunos presentan dimorfismo sexual, es decir, aquí vamos a encontrarnos con macho y hembra. Vamos a ver que algunos son microscópicos y otros que son macroscópicos y que son
que se pueden ver a simple vista, sin necesidad de un microscopio. Y vamos a hablar también, o sea, y en esa clase también les cuento un poquito de algunos conceptos que es pura teoría, que tienen que ver con reservorios, con algunas definiciones, con ciclos biológicos, etc. Pero hoy día nos vamos a centrar que esta clase yo la encuentro súper entretenida, chiquillos, no es porque yo haga la clase, pero la encuentro súper entretenida porque habla justamente, yo les voy a presentar los parásitos, vamos a conversar de estos parásitos y la verdad es que es una clase que se hace dinámica en la medida que podemos ir compartiendo tal vez experiencias, anécdotas o cosas que puedan pasar y que parezcan divertidas o que parezcan interesantes. Dentro de los parásitos nosotros tenemos 3 grandes grupos. Uno de ellos son los protozoos, otros son los helmintos y otro grupo importante de parásitos son los artrópodos. Hoy día esta clase se centra en los protozoos y los helmintos. Vamos a partir con los protozoos, que son de importancia clínica, y dentro de ellos hay distintos grupos. Unos son los amebas, otros son los flagelados, los otros son los ciliados y los coccidios. En la clase anterior, en la clase que está grabada, yo les cuento bien la diferencia que hay entre cada grupo de parásitos, ¿ya? De protozoo, digamos, ¿ya? Pero aquí nos vamos a centrar en cuáles son aquellos que tienen importancia clínica. Dentro de este grupo están las amebas. Las amebas tienen distintos tipos de formas y se llaman amebas porque justamente es la forma de locomoción o la forma que tienen de moverse es la que hace que se llame a este grupo de protozoos como amebas. Hay distintos tipos de ameba y distintas formas que nosotros pudiéramos encontrar, pero todas tienen esta estructura que si ustedes se fijan, aquí vemos un poco más alargado el citoplasma de la célula, igual que acá, igual que en esta, igual que la otra acá. Bueno, esos son los llamados pseudópodos y son los que le hacen dar el movimiento amebiano a estas amebas. ¿Ya? Dentro del grupo de las amebas, o el grupo de los protozoos en general, nosotros tenemos 2 estructuras súper importantes. Uno que se llama trofozoito y otro que se llama quiste. Lo vamos a ver con detalle en cada uno de los parásitos que vamos a revisar hoy día. Estas estructuras, que se llama quiste y que se llaman trofozoito, tienen cada una función distinta. Lo más importante distinguir aquí es que cuál va a ser la forma de transmisión y cuál va a ser la forma patógena. La forma de transmisión es el quiste, es decir, es lo que, entre comillas, nosotros nos vamos a comer para enfermarnos de alguna de estas parasitosis. ¿Ya? Esta forma de transmisión tiene que ver con que le permite al parásito defenderse frente al medio externo. También a las drogas, a las defensas drogas se refiere a lo que es antiparasitarios, las defensas del organismo, etc. ¿Ya? Este quiste es lo que va a contaminar, por ejemplo, los alimentos, porque los protozoos generalmente contaminan el alimento y de esa forma nosotros podemos enfermar de estas parasitosis. ¿Ya? El quiste es la forma de transmisión y es, por lo tanto, la forma infectante. ¿Ya? Son conceptos importantes. El trofozoito es la estructura patógena, es decir, es la estructura del parásito que hace daño en el hombre o en el organismo al cual el parásito está causando infección. Y es el que ataca activamente a las células o tejidos y que permite la multiplicación del parásito. Y finalmente es quien produce la parasitosis.
es muy frágil a lo que es el medio externo. Por lo tanto, si nosotros encontráramos un trofozoito en el medio externo, probablemente ese trofozoito no sea capaz de infectar, no sea, está sin la habilidad de poder dividirse y seguir causando esta parasitosis. Es muy sensible a las drogas antiparasitarias y también al sistema inmunológico. Sin embargo, es la forma patógena, es decir, es la forma con la cual este parásito invade a la mucosa intestinal principalmente y afecta a las células y tejidos del huésped. Dentro de los protozoos intestinales del hombre hay protozoos que son patógenos propiamente tal, y hay algunos que son comensales, es decir, aquellos que son parte de la microbiota intestinal. Dentro de ellos está Entamoeba cólix, Endolimax nana, Iodamoeba boechli, Chilomastic mexnili. Son parásitos comensales, que es decir, que forman parte de nuestra microbiota, pero que eventualmente pudieran causar alguna infección. Cuando hay bajas del sistema inmune, cuando hay bajas en la microbiota, etc. Ahí ellos podrían eventualmente causar alguna infección en el hombre, y sobre todo se ve infección parasitaria en niños, ¿ya? Por estos comensales, pero en general no causan infección de importancia en el hombre. Pero existen otros protozoos que son intestinales y que son patógenos propiamente tal. Y dentro de ellos están todos los que mencionamos aquí, que está Entamoeba histolítica, Balantidium coli, Giardia duodenalis, Blastocystis, Isospora y Cryptosporidium. De ellos vamos a hablar en general, y yo me voy a detener en 2 o 3 que son los que de mayor importancia. Uno de ellos es Entamoeba histolítica y el otro es Giardia duodenalis. Son los de importancia para el hombre, ¿ya? Son los que tienen las parasitosis por protozoos con mayor frecuencia que encontramos en clínica. Una de las características que nosotros podemos encontrar con respecto a los protozoos comensales es que, por ejemplo, Entamoeba coli, Endolimax nana y Chilomastic mexnili son útiles como indicadores de fecalismo. Nosotros pudiéramos encontrar este tipo, si nosotros llegásemos a encontrar este tipo de estructura o este tipo de agente en las aguas contaminadas, por ejemplo, en las aguas de regadío, etc., podríamos asumir que hay contaminación fecal en esas aguas, ¿ya? Y por supuesto va a ser útil para nosotros saber que esa agua no puede ser de consumo humano, a pesar de que nosotros nunca, extraña vez, vamos a tener infección por alguno de estos, porque son comensales. Las amebas tienen un ciclo evolutivo y este, como ya les decía, es uno de los ciclos que vamos a poder, que le vamos a dar importancia, que no es más que la infección ocurre cuando se consumen estos, acá vamos a partir, estos quistes que pueden contaminar las aguas, que están en las hortalizas, por ejemplo, la fruta mal lavada, etc. Y nosotros vamos a consumir o a ingerir estos quistes que ya están maduros, porque aquí hay un proceso donde el quiste madura y se transforma en la forma infectante. Consumimos estos quistes y estos quistes se pueden alojar, como bien dice la imagen, a nivel de hígado, a nivel de intestino grueso. Principalmente a nivel de intestino grueso está la Entamoeba histolítica, y finalmente es la ameba que nos interesa en este ciclo evolutivo. Y dentro del intestino grueso va a ocurrir la transformación de este quiste, vamos al revés,
de este quiste va a pasar a trofozoito, y este trofozoito es el que se va a encargar de multiplicarse en el intestino grueso, ¿ya? Del huésped. Y este trofozoito luego va a pasar a un proceso de enquistación y se va a transformar en quiste y va a salir al medio ambiente a través de las deposiciones del huésped y haciendo el ciclo otra vez. ¿Ya? En general, la mebiasis, producida por entamoeba histolítica principalmente, es una infección solamente por malos hábitos higiénicos, ¿ya? De quienes preparan los alimentos. Blastocystis homini, no nos vamos a detener en solamente quiero que lo conozcan, pero no nos vamos a detener en este Blastocystis homini. Sí, en Balantidium coli es un protozoo que tiene la característica de ser protozoo ciliado. Si vemos la imagen que está acá, podemos ver que el protozoo está lleno de una especie como de pelusas que están alrededor de la estructura, y bueno, eso es los cilios que le permiten el movimiento. Y al igual que las amebas, este Balantidium nosotros lo adquirimos mediante el consumo de los quistes a través de la comida y el agua contaminada con deposiciones. El quiste lo ingerimos, en el intestino grueso se van a transformar en trofozoitos y esos trofozoitos se van a transformar en quiste. Y volvemos a hacer el ciclo. Y les vuelvo a recordar que estos ciclos son indicativos de contaminación fecal y mala manipulación de alimentos. ¿Ya? Cosas importantes que debemos saber, por ejemplo, que el trofozoito es el único capaz de dividirse, ¿ya? Y se divide por fisión binaria, en cambio, y no resiste las condiciones ambientales externas, y en cambio el quiste no es capaz de dividirse y sí resiste las condiciones adversas del medio. Giardia es otro de los protozoos de importancia, que tienen mucha importancia, sobre todo en niños. La giardiasis es una infección, una parasitosis que nosotros encontramos muy frecuentemente en niños que van hacia las cunas, ¿ya? O que están en guarderías. Y esto es porque la giardia es muy fácil de contagiarse, ¿ya? Y es lo mismo, chicos, lo mismo. Tenemos el agua contaminada, las manos, los utensilios de cocina, se contaminan con estos quistes, nos comemos el quiste y nos da giardiasis, con la diferencia que ocurre en el intestino delgado. ¿Y cuál es la complicación de esta giardia? Es que como se ocurre la multiplicación o la transformación del quiste a trofozoito en intestino delgado, se puede observar un síndrome de mala absorción en los niños principalmente. Hay baja de peso, y faltan nutrientes, etcétera, y puede deberse a esta parasitosis, ¿ya? El huésped o la persona infectada puede eliminar tanto quistes como trofozoitos, que son los que a nosotros nos van a dar el diagnóstico o la orientación diagnóstica, ¿ya? La ciclospora, bueno, es lo mismo también, intestino delgado. Aquí el ciclo es más complejo, ¿ya? Pero lo más importante es qué es lo que nosotros vamos a consumir para poder tener una infección por Cyclospora belli, y es que consumimos estos ovocitos maduros, que son los que contienen los esporozoitos, que son los que van a causar la infección en intestino delgado. ¿Ya? También puede haber un síndrome de mala absorción en el caso del intestino delgado, pero lo importante es no fijarnos en este tremendo ciclo, porque la verdad no tiene ni un sentido. Solamente conocer que esta Cyclospora belli también es un agente parasitario de importancia del tipo protozoario, y que puede
causar infección en el hombre producto de la eliminación de estos elementos, que ya no hablamos de quistes, sino que hablamos de ovocitos, en las deposiciones y que nosotros podemos ingerir a través de los alimentos contaminados. Hay otro que es el Cryptosporidium, que el Cryptosporidium nosotros lo encontramos en el agua, y aquí podemos encontrarlo en el agua, como ustedes ven ahí, no solamente en el agua de consumo, sino que en el agua de los ríos que pudieran estar contaminados, los lagos que pudieran estar contaminados con este Cryptosporidium. Y bueno, también tiene un ciclo bastante largo, pero la verdad es que tampoco interesa mucho saber esto, sino que es conocer el alimento que nosotros pudiéramos consumir con estos ovocitos, que son los que van a ingresar al sistema digestivo y principalmente en el intestino delgado. ¿Ya? Ciclospora, lo mismo, pero como ya les digo, vamos cambiando solamente las formas de infección, ya no estamos hablando de quistes, sino que estamos hablando de ovocitos, eso es lo que va a eliminar el paciente en las deposiciones, contaminación de las aguas, y aquí, bueno, acá hay dos frutas o dos vegetales que se ven mayormente afectados, y que es la albahaca y las frambuesas, pero la verdad es que pudieran ser no solo eso, sino que pudieran ser cualquier otro que estuvieran contaminados por aguas servidas o aguas contaminadas. Importante es también saber que esta ciclospora también está a nivel de intestino delgado. Aquí solamente para que veamos la diferencia entre los quistes y los ooquistes de los distintos tipos de protozoos, pero no tiene mucha utilidad para nuestro curso, sino más bien para que lo conozcan, ¿ya? Hasta ahí dejamos los protozoos y vamos a ir al otro grupo de parásitos, que son los helmintos. Y dentro de los helmintos vamos a ver Ascaris lumbricoides, vamos a ver Enterobius vermicularis y me parece que Trichuria. Vamos a ver. Dentro de los helmintos, en la otra clase que también les hablo de la clasificación de los helmintos, hay platelmintos y nematodos. Los primeros que vamos a ver son los nematodos. Estos son los gusanos redondos, y uno de ellos, que es el más frecuente en niños, es el Ascaris lumbricoides, ¿ya? El Ascaris lumbricoides tiene un ciclo bastante particular. Aquí podemos ver dimorfismo sexual, es decir, tenemos macho y hembra, y son gusanos que, bueno, no sé si alguien ha escuchado o ha visto o ha sabido de niños que eliminen gusanos por las deposiciones. Estos son los gusanos más frecuentes y son gusanos bien notorios, pueden medir hasta 5 o 10 centímetros de largo. Son unos gusanos blancos, a ver, parece que alguien... Gusanos blancos que nosotros los podemos ver a simple vista. Y estos gusanos, bueno, tienen la característica es que hay macho y hembra, como ya les decía, y estos se alojan a nivel de intestino delgado. Y ahí se producen los huevos, que son huevos fertilizados y huevos no fertilizados. Cuando existe un huevo fertilizado, este huevo fertilizado se transforma en un huevo con una larva adentro. Este huevo, la persona lo consume, generalmente son los niños porque están en la tierra, alrededor del pasto, en esta como maicillo que hay de tierra en las plazas, es muy frecuente. Y este huevo larvado ingresa a la persona, lo ingiere, y durante todo el proceso de digestión por el sistema digestivo, este huevo se rompe y sale la larva.
Y esta larva no va inmediatamente al intestino delgado y al intestino grueso, se da una vuelta larga. Esta larva se devuelve por el esófago y llega hasta la tráquea, y en la tráquea pasa a los pulmones, y eso se llama el ciclo de Loos. Y cuando llega a los pulmones, se transforma otra vez en otra larva, y esta larva después vuelve a subir por la tráquea, llega otra vez al esófago, y del esófago recién pasa al intestino delgado. Voy a ver si hay algunas preguntas acá. Sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico en los niños principalmente? Es que los niños tienen mucha tos. Empiezan con tos, y cuando le hacen la observación y ven que no es nada respiratorio, y ven que le hacen una radiografía, por ejemplo, en la radiografía nosotros vamos a poder observar estas larvas tal cual nosotros vemos este dibujito, así, tal cual. Las vamos a ver en pulmón o en intestino. ¿Ya? En el intestino delgado se alojan estos machos y estas hembras, ahí copulan y se producen los huevos fertilizados, y continuamos el ciclo. Esta parasitosis es una parasitosis muy frecuente en niños sobre todo. Nuestra región, por decirlo de alguna forma, no les da mucha opción a los huevos a que crezcan, sino más bien se pueden encontrar en suelos un poco más secos, más arenosos, ¿ya? Pero no hay que descartarlo, puede también estar acá en las plazas, sobre todo en época de verano, en nuestras épocas más secas, ¿ya? Son microscópicos, absolutamente. Nosotros no vemos estos huevos, nosotros no sabemos que nos comemos un huevo de esto. Ah, y se me había olvidado, cuando una persona tuvo esta ascariasis durante la niñez y puede volver a tener contacto con el huevo casualmente, otra vez consume ese huevo, hay una reacción alérgica importante, porque las personas que han tenido esta ascaris, su sistema inmunológico después lo reconoce como agente y hace una reacción alérgica importante. ¿Ya? En algunos casos se puede producir estas asmas respiratorias que evitan, digamos, que los niños comienzan a toser mucho, producto de la segunda vez que tuvieron contacto con estas ascaris. Marisol. Profe, yo le iba a hacer una consulta. En los adultos también puede volver a dar, ¿cierto? Absolutamente, sí, claramente. Es más raro porque los adultos no están jugando con la tierra cuando uno, no sé si ustedes han visto los niños que juegan con la tierra en las plazas, porque esa es la forma más frecuente de contraer este parásito. Pero sí, los adultos también pudieran tenerlo. ¿Ya? La complicación más grande de estos parásitos es que, por ejemplo, se vuelvan a consumir los huevos, se autoinfecte la persona y vayan creciendo esta cantidad de parásitos, estos gusanos, que pueden causar incluso una obstrucción intestinal tan grave que puede llevar a la muerte del paciente, ¿ya? Porque uno solo no, pero son varios los que pudieran. Por eso hay varios, yo no sé si lo han escuchado, pero hay muchos remedios caseros que dicen que sirven para que los niños boten los gusanos. ¿Ya? No es normal que un niño bote gusano, eso que les quede súper claro, no es normal. Si bota gusano es porque tiene una parasitosis. ¿Ya? Entonces, hay varios, por ejemplo, yo he escuchado que dicen que los niños hay que sentarlo en una pelela con vinagre, por ejemplo. Y ahí el gusano va a salir.
Cuando los niños toman el antiparasitario, que lo que hace el antiparasitario hace que el gusano deje de moverse, y porque al moverse les permite un poco mantenerse en el lumen intestinal, y entonces cuando hay el antiparasitario, estos gusanos no dejan de moverse y salen con las deposiciones, y a veces salen 2, 3, 4 gusanos después del antiparasitario. Y es bien impactante, a veces es bien, a los niños les cuesta porque hay una obstrucción intestinal importante en algunos casos, ¿ya? Y bueno, a microscopía nosotros vamos a tener un taller donde vamos a hablar de la microscopía de cómo se hace el diagnóstico de estos parásitos, y bueno, lo que nosotros vemos al microscopio son estos huevos, que son característicos, al microscopio lo vemos en lo que se llama el estudio parasitológico. Y si una persona no toma nada, probablemente pueden pasar dos cosas: que elimine el parásito y nunca se dio cuenta, puede que tenga un solo parásito, puede que justo se comió un solo huevo y ese huevo era un macho, por ejemplo, y esa larva se murió porque no tiene su hembra y no van a tener huevos, entonces no pasa nada, ¿ya? Si es que no es que uno se coma un solo huevo, es muy raro, uno se come 2, 3, hasta 100 huevos, porque son muchos los huevos que se pueden producir. Ya, hay otro parásito que se llama Trichuris trichiura, que también es es más o menos lo mismo, ya que también se encuentra en el huevo, también nosotros lo encontramos en deposiciones, y por supuesto todo aquel alimento que produce, que esté contaminado con deposiciones, pudiéramos encontrar estos agentes. Y aquí la diferencia está en el huevo y el ciclo, porque este pasa directamente, este huevo, nosotros consumimos un huevo embrionado, ya que tiene las larvas, llegan a intestino grueso y ahí se desarrolla macho y hembra. En el intestino delgado eclosiona la larva y de ahí pasa al grueso y ahí el ciclo de nuevo, ¿ya? También están relacionados absolutamente con el consumo de alimentos contaminados con deposición. Profe, ¿Sí? esta es una pregunta aparte. Sí, yo he escuchado de como unas cápsulas que ocupa la gente para adelgazar. No sé, creo que son parásitos igual que gusanos. ¿Eso es Sí. lo mismo? Pero sí, voy a dejar pendiente porque no es de estos parásitos, son otros, ya se los voy a mencionar, pero sí, al final están esos parásitos que tú mencionas. Pero sí, sí es verdad, ya les voy a contar. Eso está relacionado con la lombriz solitaria. Ya les voy a contar de eso. Es que el alimento sí, pues el alimento puede ser cualquier alimento que esté contaminado con deposiciones y estas deposiciones contengan los huevos. Sí, eso es. El consumo de estos huevos de estos parásitos, tanto Ascaris como Trichuris. En el caso de Trichuris no hay ciclo respiratorio, ya solamente ciclo digestivo. Hay otro que se llama Enterobius vermicularis, que probablemente por este nombre no lo conocen, pero si yo les digo las piduyes, claro que sí las conocen, ¿cierto? Todos han escuchado hablar de las piduyes, todos han escuchado hablar de que los niños son muy inquietos y por eso le dice este niño tiene piduye, no sé si lo han escuchado, pero en realidad el niño que tiene piduye tiene Enterobius vermicularis, y lo que se llama la patología es la oxyurasis, ¿cierto? Y que es un parásito, es un nemátodo también, es un gusano redondo, y que tiene la particularidad de que
Claro, ahí uno se está dando cuenta de algunas cosas. Bueno, este es lo mismo, tenemos estos huevos que están, son huevos que contienen embriones y que nosotros, la persona lo va a ingerir, va a llegar al intestino delgado, ahí eclosiona la larva, como ustedes la ven ahí, y esta larva después se aloja en el intestino grueso, en la parte en el lumen del ciego, y ahí es donde se produce el dimorfismo sexual macho y hembra. Y es la hembra la que por la noche baja de alguna forma a la región perianal y ahí coloca una gran cantidad de huevos, ¿ya? Y es en la noche que los huevos están ahí y por eso que el niño es muy inquieto, porque yo les digo una hembra, pero pueden ser más de una hembra, 2, 3, 4 hembras que va a colocar sus huevos, gran cantidad de huevos, y eso es lo que pica, y por eso los niños son tan inquietos. Y estos huevos son como al microscopio, nosotros los vamos a observar como los que están aquí, ya nosotros los vemos de esta forma, y estos son huevos embrionados. Tanto es infectante tanto para las personas que tienen esta enfermedad como toda la familia que está expuesta, porque aquí no solamente es por el consumo de algún alimento, sino que estos huevos pueden andar en el aire, por ejemplo, algo tan simple como hacer la cama, de un niño que está con este tipo de parásito, son miles de huevos que se depositan y al hacer la cama, los huevos van a saltar y nosotros los podemos comer. Y en el laboratorio, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, también nosotros nos llegan las láminas con esto, a ver si está más adelante, aquí está. Bueno, aquí sale un poco lo característico que tiene esta infección, la oxyurasis, se llama así, no le vuelvan a decir piduyes, la oxyurasis, porque los niños hay un prurito intenso en la zona perianal y por eso es que los niños son tan inquietos, ¿ya? El diagnóstico se hace con lo que se denomina una técnica de laboratorio, que es el test de Graham. No sé si lo conocen, pero esto no es más que colocar, dice un papel engomado, pero es un scotch. Literalmente uno le pone un scotch en la región anal de los niños y se toman las muestras. Estos huevos van a quedar pegados en el scotch y ese scotch después se pega sobre un portaobjeto y eso es lo que nosotros vemos en el microscopio. Y por eso también nosotros nos pudiéramos contagiar en el laboratorio, ¿ya? La expulsión nocturna de pequeños gusanos móviles, nosotros incluso en aquellos pacientes que tienen gran cantidad de parásitos, pudiéramos verlos en la ropa de cama, estos gusanitos, ya que se pueden ver a simple vista, ya son gusanos pequeños, ¿sí? Blancos, que se mueven y que se pueden ver en la ropa de cama, ya, o en la ropa interior de los niños. Y bueno, los test, el test nosotros después vemos este enterobius vermicular y lo podemos ver en estos test, en el test de Graham, ¿ya? Se hace sin aseo previo. Mira, ¿por qué por la noche? Porque seguramente ellos eligen en el momento que tienen que hacerlo, o sea, es más frecuente. Yo creo que están durante todo el día, pero en la noche es donde el paciente está tranquilo, está durmiendo, ¿te fijas? Y ahí, porque con el movimiento, imagínense un niño se mueve todo el día, entonces con el movimiento los parásitos prefieren quedarse más arriba, donde no hay tanto movimiento. Y cuando bajan en la noche es por eso justamente, porque se sienten más libres. No hay tanto movimiento de la persona, me refiero, ¿ya? Las muestras se toman sin aseo previo, ya eso es súper importante porque a veces las mamás les colocan, no sé, cremita a los niños, qué sé yo. Bueno,
pero la muestra siempre preferimos que le enseñamos a la mamá y que la mamá la tome, porque también nosotros, si tomáramos esa muestra, también estaríamos expuestos a consumir alguno de estos huevos. ¿Ya? Otro de los nematodos de importancia humana, y que la verdad es que tiene más importancia a nivel alimentario, pero que debido a la zona donde nosotros vivimos, es que me parece importante que nosotros lo conozcamos. Y es la triquinosis, ¿cierto? La triquinosis, no sé si han escuchado hablar de la triquinosis, pero la triquinosis es una infección producida por la triquinela, así se llama el parásito, y triquinela pseudoespirales o triquinela espirales, son las dos que producen esta infección. Y que no es más que ingerir la carne de cerdo principalmente que contenga los quistes, y dentro de estos quistes hay larvas de triquinela. Y bueno, nosotros consumimos la carne de cerdo que está mal cocida y pudiéramos también tener los mismos quistes y tener estos quistes o esta larva enquistada en el músculo estriado principalmente, ¿ya? Y también pudiéramos tener el macho y la hembra en el intestino grueso y eliminar las larvas y hacer el ciclo otra vez, ¿ya? En este caso, hablamos de un huésped intermediario y un huésped definitivo. Ya en la clase anterior, en la que está grabada, yo les hago la diferencia entre un quiste, o sea, perdón, un huésped definitivo y un huésped intermediario. En el huésped definitivo es donde ocurre todo el ciclo, y no, perdón, es donde están los adultos de los parásitos, ¿ya? O sea, aquí hay dimorfismo sexual, macho y hembra, y ese se llama huésped definitivo. Y en el huésped intermediario es donde ocurre parte del ciclo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ingestión de restos de carne o animales por parte de las ratones, por ejemplo, o los cerdos, y ellos van a tener estos quistes que van a estar en la musculatura estriada principalmente, y que después la podemos consumir nosotros mal cocida y generar este tipo de infección. Puede ocurrir mucho dolor muscular y también dolor abdominal, porque principalmente se aloja en el intestino delgado, y producir tanto daño a nivel de intestino delgado como el más doloroso, que es en el músculo esquelético, ¿ya? Y otro que es también tremendamente importante, que tiene que ver, siempre tiene que ver con esta zona, que es el Diphyllobotrium. Yo no sé si han escuchado hablar de Diphyllobotrium, pero no sé si han escuchado hablar de el gusano o de lo que nosotros pudiéramos consumir en el pescado crudo, o el pescado mal cocido. Nosotros aquí en la región hemos tenido más de una vez brotes de Diphyllobotrium, ¿ya? Y aquí se requiere un ciclo, que es un ciclo más complejo, donde hay huésped definitivo y huésped intermediario, y que nosotros debemos saber que para que nosotros enfermemos, debemos consumir el pescado crudo que contiene esta forma, que contiene estas larvas que se llaman procercoides, y que nosotros las consumimos en el pescado, ¿ya? Y el ciclo, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Nosotros consumimos esto, y esta larva contiene esta estructura que se llama Scolex, que es la cabeza del parásito, y que se instala a nivel de intestino delgado. Y esto puede crecer, dar lugar al adulto. En este caso son hermafroditas, es decir, un gusano tiene
macho y hembra, los reproductores, los órganos reproductores tanto de macho como de hembra, y producen la liberación de los huevos. Estos huevos que están embrionados llegan al agua dulce principalmente, y se transforman en coracidios. Estos coracidios son comidos por unos crustáceos y se transforman en la larva procercoide. Estos crustáceos son consumidos por peces más pequeños y se transforma en procercoide. Y después este pez depredador, que es el que nosotros comemos, como el salmón, las truchas, se comen este pececito y las larvas crecen ahí y nosotros nos consumimos esa larva y así sigue el ciclo. ¿Ya? Me parece importante que conozcan este ciclo porque nosotros tenemos, cada cierto tiempo hay brotes de Diphyllobotrium. ¿Ya? Se ve mal esto. No sé si hay preguntas o algún comentario antes de pasar al siguiente grupo. ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Vamos bien? ¿Se puede volver a repetir el nombre del parásito o la enfermedad? Sí, Diphyllobotrium. ¿No sale aquí? Dice D. Diphyllobotrium. Aquí hay un error que me acabo de dar cuenta, que estos Diphyllobotrium son céstodos, no son nematodos. ¿Ya? Para que corrija. Son céstodos. Los céstodos. Denme un segundo. Ya. Dentro de los céstodos ya vimos el Diphyllobotrium. Aquí está escrito que me preguntaba, el tercero, el Diphyllobotrium latum, es el que nosotros encontramos en el salmón y en las truchas que consumimos habitualmente, así que nunca más a comer salmón crudo, aunque no, existe la probabilidad de tener un Diphyllobotrium, y no queremos saber cómo es la experiencia de tener estos parásitos. Y dentro de los céstodos, uno de los más importantes y representantes son las tenias. Tenia solium y Tenia saginata. Esos son otros, son anisáquidos, los que traen las merluzas. Las merluzas, las sierras y todos ellos son anisáquidos. Se llaman anisakis. Son distintos, esos son nemátodos. Pero ya tenemos suficiente con los que tenemos aquí, así que hay algunos que no los voy a considerar, como justamente el de la merluza, el anisáquido. ¿Ya? Y tenemos las tenias. Y dentro de las tenias tenemos dos tipos de tenia, la tenia solium y la tenia saginata. ¿Cuál es la diferencia? Que la tenia saginata es la tenia del vacuno, y la tenia solium es la tenia del cerdo. Ya en ambos casos, para contraer teniasis, nosotros debemos consumir la carne, ya sea del vacuno o del cerdo, con cisticercos. Y estos cisticercos contienen las larvas que van a ingresar a través de la ingestión y se van a ubicar en el sistema digestivo, en lo que es el intestino delgado. Cada una tiene características especiales, ¿ya? Y que están dadas por estos dibujos que nosotros vamos a ver aquí, y que pareciera que tuviera ojitos, qué sé yo. Estas son ventosas que le ayudan a adherirse a la mucosa del intestino delgado. Y de esa manera van a competir por el alimento, por los nutrientes. Generalmente
bueno, aquí esto es lo que se conoce también como la lombriz solitaria, porque es un solo agente, un solo gusano que puede medir metros y que por consiguiente va a estar compitiendo por los nutrientes del huésped, ¿ya? Y como lo hace, se adhieren fuertemente con estas ventosas, son verdaderas ventosas, y aquí tienen además una corrida de gancho, que ya lo vamos a ver con detalle, que hace que estos se adhieran fuertemente al intestino delgado y de esa manera compitan por los nutrientes, ¿ya? Preguntas. Son hermafroditas, también, al igual que los Diphyllobotrium, son hermafroditas y contienen en la estructura del gusano, contienen los que se llaman proglótidas, y en estas proglótidas tienen tanto órganos reproductores masculinos, o sea, macho y hembra, ¿ya? Y Ángela, Profesora, ¿me escucha bien? ¿sí? Bueno, yo tengo una consulta con respecto a esto y, bueno, hay otro parásito igual que había visto, que eran varios gusanitos dentro del estómago, si no me equivoco. Mi pregunta era enfocada a que si esos parásitos es posible que se expulsen por sí solos, Expulsen por cómo, no entendí. que se expulsen por sí solos de nuestro organismo Ya, sin necesidad de algún medicamento. Sí, sí, puede ser. En este caso, los nematodos que vimos anteriormente, ellos sí se eliminan por sí solos, pero en este caso, las astenia es muy difícil que se expulsen por sí solos, porque tienen estas estructuras que la hacen fijarse muy bien en la mucosa del intestino delgado. Sin embargo, como son tan largos, porque pueden medir metros, se pueden eliminar por las deposiciones pedacitos del parásito, que a veces son pedacitos bastante largos, 20 o 30 centímetros, y que se pueden eliminar, ¿ya? Y es una forma de tratamiento, una de las formas de tratamiento es que se trata de que ir rompiendo de a poco el parásito. En algunos casos, inclusive, es muy difícil sacar el Scolex, esto, que es lo que está fijo en la mucosa del intestino, pero sí se puede ir eliminando todo el resto del parásito y se pueden eliminar y eso se puede ver, ¿ya? A ver, Profesora, y ¿sí? Hernán pregunta también en el chat que cómo se producen. ¿Cómo qué? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se producen o cómo se reproducen? Ah, ¿cómo se reproducen? Sí. Así, son hermafroditas. Es un gusano el que contiene tanto órganos reproductores de macho y de hembra. Es un solo gusano y que tienen esa estructura que le permite autofecundarse. ¿Ya? Una de las cosas importantes que tenemos que hacer la distinción es que en el caso de la Taenia saginata, lo que yo voy a consumir es una carne contaminada con el cisticerco, es decir, el vacuno va a tener este cisticerco que en el fondo es una bolsita, entre comillas, es un verdadero quiste, que contiene el Scolex, es decir, la cabeza del parásito. Y esta cabeza, basta con nosotros con consumir uno de estos cisticercos, va a llegar al intestino delgado y ahí se va a anclar y ahí se va a quedar. Y esto es lo que decía su compañera hace un ratito atrás, que tenía que ver con estas cápsulas que tenían gusanos, justamente en la antigüedad, y yo creo que ahora no sé si lo harán, pero puede ser que sí, que consumen esto que tiene el Scolex o la cabeza del parásito, que se va a implementar, o sea, se va a anclar en el intestino delgado y de esa forma va a empezar a crecer esta tenia. ¿Y qué es lo que hace? Dice que como hay impedimento en la absorción de los nutrientes, consigo lleva a la desnutrición y a la baja de peso, ¿ya? Y por eso es que antiguamente sí se consumía, era más frecuente que ahora la gente se cuida mucho más con respecto a este tipo
de infección, porque ahora se conoce mucho más, y antiguamente, yo les digo, varios años atrás, porque ahora, no sé si lo escucharon hace un tiempo atrás, salió en las noticias que hubo una carne que venía desde Brasil, me parece, y la tuvieron que sacar, me parece que eran de todos los líderes, de todos los supermercados líder del país, que venía justamente con cisticerco. Traía este cisticerco, venía la carne. Nosotros, si ustedes, bueno, a mí no me gusta mostrar fotos muy feas, pero si ustedes buscan en internet, ustedes pueden encontrar la carne con cisticerco y es bastante característica. No sé si hay acá algo, no. Bastante característica, se ve la carne y se ven unas pelotitas blancas encima de la carne. Y esos son los cisticercos. Y esos son los que hay que evitar comer. Sí, podríamos decir que sí, se clonan. Sí, sí. Pero se autofecundan porque en el fondo se van produciendo ellos mismos en el cuerpo del gusano, ¿sí? Ah, también decían que había, sí, sí, decían que era uno de estas. Sí, yo también escuché lo mismo, pero la verdad, no sé, no lo pude evidenciar, nunca pude evidenciar que tuvieran cisticerco. No lo sé. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando uno consume la carne del vacuno con cisticerco. Pero hay una diferencia si nosotros consumimos la Taenia solum, que es la del cerdo. Nosotros no podemos hacer diagnóstico diferencial de uno y otro, porque el diagnóstico nosotros lo hacemos a través de la eliminación de los huevos. Los huevos son idénticos de la Taenia saginata y la Taenia solum, ¿ya? Pero sí es infectante para el hospedero intermediario, que es el cerdo. Inmediatamente infectante para el ser humano, convirtiéndose el ser humano en un hospedero intermediario accidental. Ahora, esto es un poco más complejo, porque si nosotros comemos la carne del cerdo con el cisticerco, vamos a tener la teniasis, como viéramos recién. Pero si nosotros consumimos el huevo de esta Taenia solium, nosotros vamos a tener lo que se conoce la cisticercosis. Es decir, nosotros también vamos a desarrollar esos pequeños puntitos blancos que se formaban en la carne, también se va a formar en nosotros. Pero con la diferencia que la cisticercosis puede ser grave, porque en el caso de las personas, este cisticerco puede alojarse a nivel cerebral, a nivel de sistema neurológico, y puede ser grave, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto estas series de, no sé, médicas, que hay varias series médicas. Bueno, en alguna de ellas, en algún momento, se habla como no sé cuáles son, bueno, todas estas series médicas que habla de esto, y ahí en alguna ocasión hubo un caso de cisticercosis donde mostraban este cisticerco como realmente es, y lo peligroso que es sacarlo, porque recordemos que estos cisticercos contienen el Scolex, y si se llega a romper, este Scolex va a migrar rápidamente y va a anclarse al intestino y producir de nuevo el gusano. No, los animales, tanto los animales como el hombre, esto no es parte de la microbiota, estos son parásitos, ¿ya? Que bueno, que viven dentro del cerdo, dentro del vacuno, y que bueno, por eso no hay que consumir carne de mataderos clandestinos, nada de eso. ¿Por qué? Porque los mataderos que están legalmente establecidos, tienen un riguroso control veterinario. Son los veterinarios los que determinan si es que hay tenia o no en los vacunos, porque basta que un vacuno o que un cerdo tenga la tenia y todos van a tener, ¿ya? Y por eso se hace control exhaustivo en los mataderos que no son clandestinos, ¿cierto? Bueno, como les decía, el cisticerco es un estadio larval del parásito que se puede desarrollar tanto en el cerdo como en el hombre, ¿ya? Y eso es lo riesgoso del cisticerco.
Mira, la obtienen porque han sido siempre, sido parásitos de estos animales. Y estos parásitos se van pasando de uno a otro, como que existieron y de ahí empezaron a transmitirse entre las distintas especies. Justamente, se sacrifica todo el ganado. Justamente, sí. Porque no podemos saberlo. ¿Ya? Entonces, la cisticercosis, la Taenia solium, eso es lo más importante de esto. Y bueno, y aquí está el mecanismo de transmisión. Si nosotros consumimos la carne con el cisticerco, nosotros nos va a dar teniasis, igual que la Taenia saginata. Y vamos a tener en el intestino delgado, se producen varios síndromes de mala absorción, dentro de ellos anemia importante, etc. ¿Ya? Baja de peso. Eliminamos los huevos y si llegamos a consumir estos huevos, al hombre le puede dar cisticercosis en el sistema nervioso central, en los ojos, es muy frecuente que también haya cisticercosis en los ojos, en la musculatura y también en el pulmón, ¿ya? Y en el cerdo también le va a dar esta cisticercosis, pero va a quedar en el músculo esquelético y es lo que nosotros pudiéramos consumir. ¿Ya? Y aquí están las diferencias entre la Taenia solium y la Taenia saginata. Si ustedes se fijan, aquí estos son verdaderos ganchos con los que se incrustan en la mucosa intestinal. Y estas son ventosas que les hacen pegarse a la mucosa intestinal y permanecer ahí. Aquí hay un cuadro comparativo que les va a servir para que ustedes lo puedan estudiar. La diferencia que hay, ¿sí? Si el Scolex quedara en el intestino, ¿qué pasaría? Si el Scolex, ¿Sí? Scolex tiene, eso inmediatamente se adhiere a la mucosa intestinal y se produce un parásito completo, la Taenia completa. Entonces, ¿se volvería a crear uno nuevo? Claro, Solamente sí, con la cabecita. sí, solamente con la cabeza del Scolex, sí. Uno nuevo, un gusano entero. Nunca sé leer la pregunta, a ver. El crecimiento es lento. La verdad es que la Taenia, uno empieza con los síntomas y al tiempo después empiezan a aparecer el crecimiento de esta Taenia. Ya van creciendo y van eliminando, o sea, van fecundándose a medida que van creciendo y así ocurre. Generalmente es un solo gusano que está a nivel intestinal. Ya, chiquillos, eso era lo que yo tenía para contarles hoy. No sé si hay algún comentario. Terminamos justo, así es que no sé si hay algún comentario con respecto a esto. Profe, ¿Sí? ¿esta clase la va a subir a la plataforma? ¿Sí? Sí, la estamos grabando. El diagnóstico lo vamos a ver en el taller cuando hablemos de los parásitos. Y ahí vamos a hablar, el taller se va a tratar justamente del diagnóstico de los parásitos y vamos a incluir también a los artrópodos, ¿ya? Así que el próximo taller se va a tratar de artrópodos y del diagnóstico parasitario. Y ahí terminamos con lo que es parasitología, ¿ya? Así que por eso yo creo que no es mala idea hacer no durante el taller, no el mismo día del taller el cuestionario, sino que al otro día. No sé qué les parece. Porque como vieron, son hartos parásitos. Profe, a mí me parece bien. ¿Cierto? Ya, entonces lo dejamos para el 24. Sí, porque Ya, si no va a chiquillos, estar muy... mejor para el 24. Ya, chiquillos, estamos en contacto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesora. Bien. Chao, profe. Chao, que profe. esté Chao, bien. chao. Chao, profe.
Es un engaño, ¿sabías? No. Chao, chao, chicos. Chao. Silencio. Es una gran estafa. No, a ver, la que